Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a la lectura que se leyó. Y la lectura que se leyó, mis hermanos, está en el libro de Zacarías, profeta del Señor, el libro de Zacarías. Y vamos a ir al capítulo 6, versículo 13, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 13. ¿Cómo dice su versión allá? Si es como mi versión, va a decir la Reina Valera del 60, dice: y aconteció que así como él clamó, perdón, no estoy en la cita correcta, espérenme, déme tiempo aquí. Es 6:13, ¿verdad? De Zacarías. Entonces estoy bien. Oh, sí, estoy bien acá. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El título de la meditación lleva como dice allá en su pantalla, Rey y sacerdote. Me gusta a mí más la versión, en este versículo, la versión Reina Valera Gómez. Miren cómo dice allá. Y parece que la versión que viene en las citas que vamos a leer de la mensajera del Señor, ella toma esta versión, el versículo así como está escrito ahí en sus pantallas. Él edificará el templo de Jehová. ¿Vieron? Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. Pero noten la parte segunda. Y será sacerdote sobre su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Cuando yo leí esta porción, este versículo, dije: espérame un poquito. Nunca en la historia de los reyes se miró que ambas partes, tanto el sacerdocio como el reinado, lo tuviera un rey. Hasta que yo donde me acuerde, el sacerdote era sacerdote, ¿sí o no? Y el rey era rey. Pregunto, ¿dónde se ha visto en la historia semejante asunto? Hasta donde yo sé, esta porción que yo les estoy diciendo, el rey era rey y el sacerdote cumplía la función de sacerdocio. A lo largo de la historia bíblica, los reyes de Israel encontramos, él era rey, pues era rey. El que era sacerdote, era sacerdote. Desde el primer rey, que fue ¿quién? Saúl. Sucesivamente los reyes de Judá comenzamos a ver que no hay, ¿verdad?, un sacerdote rey o rey sacerdote. Sin duda, mis hermanos, esta era una profecía mesiánica. Una profecía que apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él se sentará al lado, a la diestra, o Él se ha sentado a la diestra del Padre, en su trono como rey, pero con vestidura de sacerdote. Es un mediador y es nuestro Salvador. Cuando yo leía esta porción y las citas del conflicto de los siglos, me puse a pensar, ¿cómo? Ok. Te ungen para rey, pero por encima de todo, quieres llevar
las vestiduras de sacerdocio para ministrar para mí. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser que un rey que debería de estar ya hace rato coronado, por amor a usted, por amor a mí, todavía continúa con esas vestiduras de sacerdocio? Eso es gracia, mis hermanos. Eso es gracia. Y para entender a qué se refería y a quién se refería el profeta, pues tenemos que ir al versículo que viene después del 13, que vendría siendo el contexto del versículo 13. Mírenle el versículo 12, si ustedes le pusieron ahí, pónganle a la lupa. Dice allí: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es ¿quién? ¿El qué? El renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Entonces, ¿a quién se refiere aquí? Bueno, ¿a quién se le ha llamado el renuevo? Solamente Jesús. Si ustedes pueden ver Isaías 53, hay varias profecías que apuntan a el Mesías, ¿verdad? Como el renuevo, a Cristo Jesús. Y hablando de esto, el espíritu profecía, miren la cita que viene a continuación. Vamos a empezar ahí a ver. Dice así: la obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía ¿de quién? Del profeta, del Zacarías, relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice: sí, edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Quiero agregar aquí algo. Aquí no está hablando de la edificación del tercer templo. Como muchos cristianos hoy en día pretenden y tergiversan esta profecía y la hacen apuntar, o incluso algunos judíos, que pues ustedes saben que la mayoría de judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, y entonces apuntan esta profecía al Mesías pero en futuro. Y ellos dicen que un Ciro va a venir y va a edificar ese templo. Es decir, ellos apuntan esta profecía de Zacarías 6, 12 y 13, la apuntan al Mesías futuro, y que va a venir y se va a sentar y va otra vez a hacerse el tercer templo, y se va a volver a hacer los sacrificios. Incluso hay videos que han hecho donde ya todos los sacerdotes están con sus vestimentas, ya tienen ahí los corderos, tienen varias, incluso una réplica del arca del pacto. En fin, ellos piensan que va a ser reconstruido ese tercer templo y apuntan esta profecía diciendo, ahí está la profecía de Zacarías, este templo. Pero ahí no está hablando de eso. Vamos a analizar más a fondo esto. También hay algunos cristianos que creen que pues para que pueda venir para que pueda venir el falso Cristo, ¿verdad? Ellos apuntan esta profecía que se va a cumplir, que va a ser reedificado el tercer templo, y entonces ellos, la iglesia no va a pasar por una tribulación, sino que la iglesia va a ser raptada. Pero ellos esperan que el tercer templo se cumpla, que porque al hacer los israelitas o los judíos allá en Judea el tercer templo, entonces ellos eso van a tomarlo como señal de que ya
La iglesia en cualquier momento será raptada y llevada. Así estaba yo leyendo algunos, cómo mueven esta profecía de Zacarías 13, 12, 6, 12 al 13. Y la mueven a un futuro. Pero como nosotros vimos ya, ¿verdad? Nada que tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Él fue exactamente el que cumplió la profecía. La profecía declara en el versículo 12, hablando de Dios, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Diciendo, he aquí el varón, en cuyo nombre es el renuevo. Él brotará en su lugar y edificará el templo de Jehová. El mismo Señor, hermanos, hablando en la palabra al apóstol Juan, si ustedes van conmigo allí al libro de Juan, hablando de sí mismo, miren lo que dijo. Juan 2, vamos a leer allí el versículo 19 y el 21. Respondiendo Jesús les dijo, ¿destruir qué? Este templo. ¿A qué se refería entonces? A su cuerpo, ¿verdad que sí? No habrá un tercer templo. Primer templo, sí, el que se edificó. Segundo, el de Salomón. Pero el tercero, o sea, no habrá un tercer templo, ¿verdad? Entonces aquí el Señor se refería a su cuerpo. Respondiendo Jesús le dijo, destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está tan claro. Ahora, la sierva del Señor, hermano, me gusta cómo desglosa la profecía esta de Zacarías 6:13. Miren lo que dice allí. Aquí desglosa la porción esa. Si edificará el templo de Jehová por su sacrificio y su mediación. Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol lo señala como la piedra principal del ángulo, es decir, un templo espiritual, en la cual todo el edificio bien tratado consigo mismo va creciendo para ser, ¿un qué? Un templo santo en el Señor, en quien dice, vosotros también sois edificados juntamente para ser morada de Dios en verdad del Espíritu. Bueno, ahí está la cita de Conflicto de los Siglos, página 411. Voy a la siguiente. Ahora aquí está otra porción. Y llevará sobre sí gloria. Vamos a ver qué dice. Es a Cristo a quien pertenece, ¿qué? La gloria de la redención de la raza caída. Dice, por toda la eternidad, el canto de los redimidos será a aquel que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados, es en su misma sangre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Ahora desglosa esta otra parte, la mensajera. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Dice la mensajera, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún, solo cuando su obra mediadora haya terminado. Le dará el Señor el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores se cargó, quien fue
tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, para que pudiese también socorrer a los que son tentados. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a Jesucristo el justo. Amén, gloria a Dios. Sigue diciendo acá. Perdón, aquí había una parte que me esquipié. No, creo que estamos bien. Su intersección es la de un cuerpo, ¿cómo? Traspasado y quebrantado, y de una vida inmaculada. Las manos heridas del costado abierto, los pies desgarrados abogan en favor de hombres caídos cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Y el consejo de la paz estará entre ambos. Analizando la última porción del versículo, la mensajera dice: el consejo de la paz estará entre ambos. El amor del Padre, no menos que el amor del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse: no os dejaré, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. Acuérdense, la paz entre ambos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y el ministerio del santuario celestial, se lo puse en negro ahí la letra, y el ministerio del santuario celestial, el consejo de paz estará entre los dos, o sea, entre el Padre y el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conflicto de los siglos, página 411 hasta la 412. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, cómo este versículo tiene su cumplimiento y de qué manera lo tiene. Ahora surge la pregunta: ¿a nosotros también Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Qué creen ustedes? Vamos a dejar que la Biblia nos diga. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, hermanos. Esto es solemne, hermanos, porque si Él nos está llamando a formar parte de su reino ya, quiere decir que nosotros debemos de estar preparándonos ya, porque miren, dice Apocalipsis 1, 5 al 6. Contestando la pregunta que hicimos. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Noten, no dice y nos hará, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué más? Para Dios, su Padre. Y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero me llama la atención cómo el profeta dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Fue a través de la sangre de Cristo que nosotros pudimos entrar al mismo trono donde está intercediendo por nosotros ahora. Y nos invita a ser pues reyes y sacerdotes, porque aquí claramente lo dice. Entonces, el reino al cual hemos sido llamados a ser parte con Cristo no es el reino de gloria todavía. Es un reino de gracia, de amor. Es un reino de abnegación. También
de vencer el mal con el bien. Y aquí viene este dicho, o sea, no hay corona sin victoria, pero también no hay victoria sin sufrimiento, o sea, sin pruebas. En realidad, hermanos, para obtener esa corona, bueno, Cristo ya no la dio, pero nosotros debemos de mantenerla. Es como, oiga, si ponen a un presidente como presidente, pero nomás en realidad ni siquiera aprecia el puesto y por encima pues hace todo lo contrario de lo que debe hacer un presidente, pues el mismo pueblo va a decir, quiten ese como presidente. ¿Qué diría el cielo? ¿Qué dirían los ángeles de nosotros? Hermanos, la paciencia del Señor ha sido mucha con nosotros. Nos ha puesto en una forma elevada. Miren, las citas del Espíritu de Profecía mencionan que todo el universo tiene la mirada puesta ¿en dónde? En la tierra. Valemos mucho, hermanos. El sacrificio, el precio que se pagó por esta tierra. Cuando yo oía el versículo que dice que el Señor dejó las 99 y se fue a buscar la perdida, siempre analizaba este versículo en forma que de un extraviado que se va al mundo de la iglesia. Pero en realidad el cumplimiento que se estaba cumpliendo allí, hermanos, es que esta tierra le había sido arrebatada al Señor. Esta era la tierra perdida, era el único planeta perdido. De todos los planetas que tiene el Señor, los 99 planetas estaban salvados, pero ahora venía a buscar el planeta que se había perdido, que era nosotros, la tierra. Y vino, ¿verdad? Y pagó el precio por nosotros. Entonces, ahora tenemos la garantía de que podemos entrar al cielo si queremos. Podemos ya tener, pregunto, a ver, díganme, ¿el Señor Jesús vivió su reino aquí en la tierra o no? Pero, ¿vivió su reino espiritual aquí en la tierra, sí o no? Entonces, hermanos, es un reino espiritual al cual hemos sido invitados. El Señor vivió su reino espiritual. Esa conexión del cielo y con Él nunca se fue quitada. Siempre vivió en ese reino. Ese es lo que el Señor Jesús nos está invitando, a formar parte de ese reino espiritual para echar el cimiento en ese templo espiritual que todos los antepasados han construido. El templo no se ha terminado todavía. Ese tercer templo, porque falta la piedra nuestra. Nosotros decidimos si la ponemos o no la ponemos. Ya los apóstoles pusieron su piedra sobre la piedra angular que es Cristo. A nosotros nos toca poner también nuestra piedra para que ese templo se termine. Entonces, hermanos, somos enviados, invitados en esta noche a esto. Pero miren, ya que el reino, ¿verdad? Él nos ha dado este reino de gracia, al cual formamos parte de este reino espiritual, y quiere darnos también ese reino de gloria muy pronto. Entonces, hermanos, ahora es cuando el sacerdocio, el apóstol Pedro nos recuerda estas palabras, y vamos a verlas nosotros ahí en Primera de Pedro. Vayan conmigo, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que nos toca hacer esta parte a nosotros, hermanos. Bueno, seamos copartícipes con Cristo.
y edifiquemos ese templo espiritual. Aceptémosle como nuestro rey y nuestro sacerdote. Y digámosle como el canto que cantaron al inicio: Rey de mi vida. Que el Señor nos bendiga y que esta meditación nos haya hecho reflexionar. Que Dios bendiga su palabra. Gracias. Cantamos el himno que mencionó nuestro hermano, que cantamos al principio, 284. Puestos en pie. Cuando el Señor Jesús, hermanos, estuvo acá, los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían que ya viniera el reino de gloria. Pero, hermano, nosotros vemos que el Señor le dijo: nos toca a vosotros, conocéis las sazones que solo el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Es decir, ustedes son invitados a formar al formar parte del reino de gracia. Hermanos, ellos formaron parte del reino de gracia y recibieron el reino de gloria. Allá tenemos la ciudad. ¿Y qué hay allá en la ciudad? Los 12 muros, ¿verdad? Con sus nombres. Hermanos, de igual nosotros se nos va a dar una piedrecita, pero tenemos que formar parte del reino de gracia. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, ¿verdad? Los reinos de este mundo luchan entre sí, pero en vosotros no será así. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a formar parte de este reino y podamos seguir fundando este templo para poder llegar al reino de gloria. Padre Celestial que mora en los cielos, en esta noche su pueblo se reunió para agradecerle y testificar de sus maravillas, pero también, Señor, nos reunimos a escuchar su palabra. Y se nos ha hecho el llamado, Señor, a formar parte de este reino, ya que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes también. Y hemos sido llamados a ser un sacerdocio santo. Oh, Señor, cuánto nos falta, pero queremos rogar y suplicar ante su presencia que nos haga dignos, Señor, y podamos de una vez por todas negarnos, quitar ese yo, Señor, y formar parte de este reino que hace rato usted nos lo está dando, para que podamos formar parte del reino de gloria muy pronto.
Oh Señor, sabemos de que enfrentarnos a las tinieblas no será fácil, pues nosotros vemos la historia del pasado con sus hijos, pero se mantuvieron fieles y derrotaron al enemigo. Así, Señor, ayúdenos también a nosotros. Denos la unción de su Espíritu y así seguir edificando este templo espiritual. Gracias, Padre, despídanos de este lugar, mas nunca de su presencia. Llévanos de regreso a casa, protegidos por su Espíritu y sus ángeles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias, hermanos. El Señor les bendiga.